Todos sabemos que Deadpool y Lobezno ha sido un éxito absoluto. Cierto. Y no solo en taquilla, sino con el público en general y ya con el público friki como nosotros de superhéroes y de cómics, ni te cuento. Fuck yeah. Es la película con calificación R, es decir, para mayores, más taquillera de la historia, 1.333 millones de dólares. Fuck off. La segunda película más taquillera de 2024, la película número 20 en el ranking de películas más taquilleras de la historia y además está en el top 3 o top 4 en películas más taquilleras de Marvel. Solo están por encima de ella Spider-Man No Way Home, Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame. I'm proud of you know that. I hope you do. Y todo esto se lo tenemos que agradecer a este señor, a Ryan Reynolds, por su cuidado, cariño y protección tanto del personaje como del material original. Pero bueno, no solo a él, sino también a sus compañeros y escritores y coescritores, Red Reese y Paul Wernick. ¡Tú! ¿Que estás viendo esto? Suscríbete, tío. Un like, un comentario. Compártelo. Y si no, suelta gallina. Pero hazlo, suscríbete, que es gratis. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Cualquiera sería lo suficientemente inteligente como para saber que Ryan Reynolds ha revitalizado y hecho popular de una manera masiva a la franquicia de Deadpool. Y además, cualquiera sería lo suficientemente inteligente como para saber capitalizar en este éxito y seguir llevando este mismo trazado, este mismo recorrido. Eso tiene sentido para mí. Pues Disney no. Quedaros porque os voy a contar cómo Disney está a punto de cargarse una de sus gallinas de los huevos de oro y uno de los motivos por los que el universo cinemático de Marvel ha resurgido de entre sus cenizas. Esto va a ser épico, papus. Cuando Ryan Reynolds hizo que Deadpool dijese que iba a ser el Mesías de Marvel, creedme que no frivolizaba. Vale, os voy a hacer un resumen muy rápido, ¿vale? Cuando Disney compró Fox, a todos se nos cerró un poco el culo porque Deadpool ya estaba triunfando y pensamos ¿qué va a ser de Deadpool? ¿Qué va a pasar con este personaje? Porque recordamos que Deadpool es todo lo políticamente incorrecto que se puede ser y además es un personaje al que le caracteriza el caos y la incertidumbre. Es decir, nunca sabes por dónde te va a salir. El antiguoque, tío. Lo que hacía falta. Bueno, pues con la fusión de Fox en Disney era inevitable que Deadpool llegase al universo cinematográfico de Marvel. Suck it, Fox. I'm going to Disneyland. Sin embargo, para garantizar que todo iba a seguir según estaba saliendo, Ryan Reynolds se encargó de blindar y de proteger al personaje y llegar a un acuerdo con Disney. Es decir, si querían que esto funcionase, tenían que respetar la naturaleza del personaje y cómo se estaban haciendo las cosas. Y eso pasaba por dejar que Deadpool siguiese siendo igual de caótico. What was the meeting like when you're discussing with Disney the jokes about Disney? Oh boy. You know, shockingly, it would be the fun story would be that Disney was just appalled at everything, and Marvel couldn't blend, was never going to let us do anything. But that's on one hand. On the other hand, money really put them in a tough position. But really, there was one joke, one line that they asked me to take out. Wow, I can't imagine. Hugh, you want to tell what that line was? I can't imagine what that was. Yeah, just one. That was it. Just one, okay. Yeah. All right. There were others when I was on set, and I was like, there's no way that's going to be it. Yeah, I have a joke about Hugh that I couldn't believe he let me say. En principio parece ser que a Disney le costó un poco entrar en el rollo de Deadpool. Y es normal, porque al final es una compañía que es en su mayoría familiar y que está lavada por lo políticamente correcto. Pero al final cayeron. ¿Y cuál fue la sorpresa? Din, 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 din. Deadpool se convirtió en un éxito de masas. Y la película de Deadpool y Lobezno ha sido lo más grande que nos ha dado la humanidad. O sea, esta película ha sido tan grande que ha sido capaz de resucitar al mismo Lobezno de entre los muertos y volvernos a traer a Hugh Jackman en el personaje. Esta noche fijo que me la casco. Bueno, pues parte del acuerdo con Ryan, con Disney, pasaba porque, obviamente, al entrar todo el universo de Marvel de Fox en Disney, iban a pasar inevitablemente tarde o temprano al universo cinemático. Entonces, tarde o temprano, los X-Men iban a hacer su debut en el universo cinematográfico. Vamos a llamarlo UCM a partir de ahora, ¿vale? ¿Qué pasaba con esto? Claro, Ryan Reynolds iba a ser uno de los principales pilares y guías para los X-Men en este universo, sobre todo porque es el abanderado y estandarte de Deadpool. Entonces, estoy muy seguro de que íbamos, o vamos a tener, si todo va bien todavía, una versión de los X-Men en condiciones, una versión de los X-Men madura, una versión de los X-Men bruta y una versión de los X-Men que realmente les haga justicia. No olvidemos que los X-Men son mutantes, son personas con poderes que se pasan el día pegándose de hostias entre ellos y que además son una metáfora bastante clara y evidente del racismo. Por lo tanto,
cuanto menos disnificación posible, mejor, gracias. También, como era de esperar y creo que es obvio para todo el mundo, casi no hace falta ni que os lo diga, una parte del acuerdo es que, obviamente, lo recaudado por Deadpool y Lobezno, o por lo menos todo lo recaudado en su mayoría, se invirtiese en productos de la misma categoría, es decir, que ese dinero fuese reinvertido en los X-Men, Marvel, el propio Deadpool, etcétera, etcétera. Obvio. Sí, obviamente, esto es un producto de la compañía y tiene derecho a hacer con parte de las ganancias lo que ellos quieran, pero cuidado que aquí es donde está el problema y es donde está haciendo que se peleen. Para los que no lo sepan, Disney tiene una división que se llama DEI, que significa diversidad, igualdad e inclusión. Y es donde empiezan a sonar los tambores de guerra y las alertas y las alarmas por todas partes. Esta división es responsable de fallos garrafales de los que ya hemos hablado en el canal. Os voy a dejar el vídeo por aquí arriba. Son responsables de fracasos como Peter Pan y Wendy, La Sirenita y todos sus cambios evidentes, de el futuro fracaso que va a ser Blancanieves y todos sus cambios evidentes. ¡Qué asco, qué puerco! Vamos, que son los responsables de que últimamente cada cosa que hace Disney sea una absoluta mierda, una puta basura y que esté siendo un fracaso en pantalla. Y aquí es donde el bueno de Ryan ha entrado en contraposición con ellos. Y no porque Ryan Reynolds, ni yo, ni nadie estemos en contra de la diversidad, igualdad e inclusión. No, ni muchos menos. Sino porque esta división prioriza siempre, ante todo, una agenda política y una inclusión forzada por encima del material original o de las historias y personajes con los que se están trabajando y se está contando. Entonces, Ryan Reynolds, ante esta política de superponer una agenda política por encima del personaje y las historias, ha dicho no. Y creo que se ha marcado un tremendo chat y se merece un gran aplauso. ¡El macho! El problema es que esta división de Disney, como os digo, la DEI, quería o quiere que el 43% o 45% de los ingresos recaudados por Deadpool y Lobezno, lo voy a repetir, 1.333 millones de dólares. ¡Qué burrada! Pues quieren que el 43 o 45% de esos ingresos vayan a financiar productos que están marcados por esta división de inclusión que os comento. Entonces el bueno de Ryan ha dicho ¡Son zurdos de mierda! Y no porque tenga nada en contra de esto, como os digo, sino porque creo que es algo lógico que cuando tú creas un producto en el que vuelcas todo tu alma, todo tu corazón y escuchas a los fans e intentas darle la mejor versión y adaptación de un personaje al cine, creo que es lógico, como os digo, que el beneficio de tu producto sea para seguir haciendo crecer ese producto y para hacer honor al acuerdo que tienes en un principio con la empresa, que es dar una gran parte de estos beneficios o su totalidad de beneficios, que sería lo lógico, a los productos de Marvel, a Deadpool, a los X-Men, etc. Y no destinar casi la mitad de lo que tú has generado en proyectos que sabes que van a ser un fracaso en taquilla espectacular. Además, proyectos que están manchados de una agenda política muy evidente. Y recordemos que el cine está para entretener e ilusionar, no para adoctrinar. Además de esto, en los últimos días ha habido noticias recientes de que Disney tenía algo planeado para los X-Men. Y os recuerdo, por si no os acordáis del principio del vídeo, que Ryan Reynolds iba a ser un pilar fundamental en traer a los X-Men al UCM. Y es que Disney ha dicho que tenía planeado hacer un cambio de sexo y un cambio racial a algunos de los X-Men más importantes. Sois completamente gilipollas, ¿verdad? Tiene que ser algo así. De nuevo, Ryan Reynolds ha dicho... Creo que está bastante claro que Ryan Reynolds lo que quiere es contar buenas historias y hacer justicia a los personajes y respetar el material original. Sobra decir lo demás. ¿Qué está pasando? Que ante toda esta desaveniencia con Disney y estos enfrentamientos por las propiedades ideológicos y por la falta total de palabra de honor de Disney ante el acuerdo que tenían y el respeto a propio Ryan Reynolds ha dicho, si esto sigue así, me voy. Y si se va, quiere decir que nos quedamos sin Deadpool. Y sí, amigos, si todo esto sigue así y perdemos a Ryan Reynolds, perdemos a Deadpool. Pero es que además perdemos la oportunidad de tener a los X-Men en el UCM representados de una manera justa, buena, certera, con una historia al servicio de los personajes y unos personajes representados de manera fiel. Perdemos nosotros, perdemos todos, perdemos los fans. Porque Ryan Reynolds, si algo se caracteriza, es por escuchar a los fans. Además, él es el primer fan. Entonces, si se va, perdemos todos. Además, hay algo que es muy importante y es que Hugh Jackman, que sabéis que interpreta a Lobezno y tiene pinta de que se va a quedar en el UCM como el Lobezno actual, es uno de los mejores amigos de Ryan en la vida real. Y ante todo esto, a lo que Hugh también se opone, ha dicho, si Ryan se va, yo me voy.
Go fuck yourself. Así que ahora mismo Disney está un poco jodida y cogida por los cojones, porque está a punto de perder a 2 de sus estrellas más grandes, a 2 de sus personajes más grandes y que han revitalizado todo el UCM, a 2 de los tíos que pueden hacer que se vayan a la mierda si realmente permiten que se vayan. Porque si permite que se vayan quiere decir que están dispuestos a sobreponer cualquier agenda política por encima de las historias y los personajes que tienen y que les da absolutamente todo igual, hasta el dinero. Sinceramente, creo que si Disney son un poco inteligentes, y creo que de alguna manera o de otra lo son, que en los últimos años han demostrado que lo que son una panda de imbéciles, Goddamn right. creo que si son inteligentes van a recular, van a permitir que las cosas sigan como son, van a respetar a Ryan, van a respetar a Hugh, van a respetar la visión de Marvel y de Deadpool y de los X-Men que tienen, porque si no, no solo van a perder a su gallina de los huevos de oro en este caso, como es Deadpool, sino que es muy probable que la caguen, y que la caguen a lo grande, y que la llegada de los X-Men al UCM sea un desastre. Si recastean a Deadpool o a Lobezno, De apellido Next, ¿no? adiós muy buenas, olvídate, es que no hace falta ni explicarlo, pero, no todo está perdido, porque como os he dicho antes, Ryan Reynolds resulta que sí, efectivamente, al final va a ser el Jesús de Marvel, va a ser el Mesías. I'm Marvel Jesus, you dog creature. Porque Ryan Reynolds, más allá de ser actor, es un tío de negocios. Tiene una compañía de Ginebra que se llama Aviation Gin, tiene un equipo de fútbol que es el Wrexham no sé qué, tiene un equipo de Fórmula 1 que se llama Alpine o Alpine, tiene una empresa de ciberseguridad que se llama One Password. Es decir, el tío ha sabido diversificar sus ideas, su fortuna, su dinero, y siempre ha sabido diversificar en cosas que funcionan. Además, el tío es un genio de marketing. Todo lo que toca lo convierte en oro. Deadpool es lo que es por la campaña de marketing también que se le dio. Fue muy inteligente y además todos estos proyectos que él tiene, aparte de Deadpool y del cine, funcionan también por la calidad de marketing que él les da. ¿Qué hace esto? Que tenga a un montón de inversores apoyándole y respaldándole si él ve una opción de negocio viable y segura. Pero además tiene a otros creadores dentro de Marvel y de Disney, como puedan ser Jon Favreau o Taika Waititi y gente así, que apoyan su visión como creador y que no están de acuerdo 100% con todas las políticas que Disney les obliga a incluir en sus obras. ¿Qué quiere decir esto? ¡Dilo de una maldita vez! Que efectivamente hay una opción de que Ryan Reynolds compre Marvel. No estoy preparado. No sé si Marvel como tal, creo que no. Creo que más bien sería la división de Marvel Studios la que se ocupa de las películas y proyectos de televisión, pero hay una opción de que efectivamente Ryan Reynolds lo compre. ¿Qué pasa? Que comprar Marvel no creo que sea precisamente barato, y aunque la red de dinero de Ryan Reynolds quizá supere los 300 millones de dólares, no creo que pueda hacerlo por sí mismo. Pero, como os digo, tiene el respaldo de otros inversores y otros empresarios detrás porque confían en su visión. Además de que tiene el respaldo de otros creadores y visionarios dentro de la misma casa de Disney y de Marvel. Hazlo de una vez. Entonces, si hiciese esto, no solo estaría poniendo los huevos sobre la mesa, sino que estaría haciendo que temblase todo bastante. ¿Por qué? Porque si finalmente incluso llegase a comprar Marvel, eso querría decir, pienso yo, cruzo los dedos, espero y rezo, porque se vendría una etapa de oro para Marvel. Ya habéis visto lo que ha hecho con Deadpool, imaginaos lo que haría con los X-Men e imaginaos lo que haría con el resto de personajes del UCM. O sea, tendríamos un UCM lleno de esencia. Lleno de respeto por las obras originales, a los personajes, tendríamos tramas realmente interesantes, no recicladas unas de otras, no tendríamos anuncios constantes para las siguientes películas, tendríamos historias individuales que sí, se conectarían en algún momento, pero que ellas por sí solas tendrían sentido. Y paradójicamente, siendo alguien que está interpretando a un personaje de Marvel, se marcaría el Bruce Wayne más grande de la historia. How did you get the house back from the bank? I bought the bank. Esto es algo muy parecido. ¿Y cómo has salvado a Deadpool? Compré Marvel. Así que por mi parte yo solo puedo decir que ojalá se solucione todo de una manera o de otra. Si Disney permite que Ryan siga teniendo su libertad creativa y su equipo y puedan traernos más historias de Deadpool, de los X-Men como están haciendo hasta ahora, bienvenido. Y si por algún casual de la vida todo se vuelve muy loco y Ryan Reynolds acaba comprando Marvel, sería la mayor patada en el culo a una industria gigante como es Disney, a toda la puta ideología progre, woke y su puta agenda política. Yo comunista no soy, lo vea quien lo vea. Y sería una victoria para todo. Sería el movimiento más Batman y Deadpool a la vez del mundo. O sea, sería Batpool. Con eso ganaríamos todos. Nos vemos en los próximos vídeos, en los próximos directos, en los próximos clips. Y ya sabéis, como ha dicho ese previamente, like, suscríbete, suelta la gallina, déjate un comentario y cuéntanos qué opinas tú de esto. ¿Crees que Ryan acabará comprando Marvel? ¿Crees que Disney cederá y tendrá un poco de sentido común? ¿O crees que acabaremos teniendo un Deadpool negro, transexual y preocupado por el medio ambiente? Nos vemos. La prueba de Joe, las palabras son fuego. Hablamos de todo, sin filtros ni frenos. Desde lo viral hasta lo prohibido. Yo y ese juntos el discurso encendido.